verdad en todas partes. Siete 21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al politólogo Sebastián Grundenberg. Él es miembro de la Fundación Konrad Adenauer y recuerdo que hace algunos meses, cuando salió la edición digital, hoy le agradezco, tengo en mis manos el libro en la versión publicada ya, el libro, La Galaxia Rosa, cómo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales, hoy entre paréntesis, los que están abogando por la libertad de un delincuente que está en la cárcel La Roca de Guayaquil, el ex vicepresidente Jorge Glass de Espinel, estos grupos están abogando. Quien tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por corrupción está pagando esa pena, y además otras investigaciones como las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí luego del terremoto de abril del 2016. Doy la bienvenida a Sebastián y le pregunto, ¿sigue vigente la acción? Porque esta pregunta sugestiva al inicio del libro da cuenta de cómo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina. Muy buen día, Sebastián. Muy buenos días, Miguel. Una gran alegría estar en tu programa, estar en Quito, ciudad con la cual tengo una relación sentimental muy fuerte, porque la conocí cuando tenía 13 años, imagínate, y desde entonces siempre es una gran alegría volver. Sí, un gusto, bienvenido. Residen normalmente, porque el diálogo que tuvimos meses atrás fue en Montevideo, Uruguay. Así es, porque el programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer que dirijo tiene su sede en Montevideo, en Uruguay, pero como todos los representantes de la Fundación soy alemán y pues he tenido ya varios puestos en América Latina. Y bueno, ahora estoy en Uruguay. De ahí he observado, trabajando con los partidos políticos, cómo esa estructura transnacional de izquierda autoritaria está operando. Y como lo he escuchado mucho y visto mucho en el trabajo, con muchas conversaciones, decidí poner como una radiografía de esta estructura. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Quiénes son sus aliados? Y bueno, quiero empezar tal vez con algo que acabas de decir, el caso de Jorge Glass. Ustedes se acuerdan de que la razón por que él pidió asilo en la Embajada de México es un supuesto lawfare, que es un concepto entre la ley y el warfare, que es un concepto que desde la Galaxia Rosa, desde estos grupos, el Grupo de Puebla particularmente, usan para determinar a todo tipo de procedimientos jurídicos contra ellos mismos. Lo llaman persecución. Y la persecución jurídica, este lawfare, según ellos entienden, solo va contra líderes que ellos llaman progresistas, que en realidad muchas veces son líderes autoritarios, como el mismo Jorge Glass, pero también Cristina Fernández de Kirchner, Pedro Castillo, ¿no? Y ellos mismos, el mismo Rafael Correa, ¿no? Mientras que lo que hicieron a María Corina Machado en Venezuela no es lawfare, mientras que los presos políticos en Cuba, que están en los calabozos, literalmente, no es lawfare, mientras que el destierro de personas en Nicaragua que le quitan la nacionalidad, eso tampoco es lawfare. Todo lo que hacen contra la Iglesia Católica, todo eso ellos no llaman lawfare, pero cuando le tocan a uno de ellos, directamente se organizan y denuncian este supuesto lawfare. Bueno, pero en algunos sectores han logrado impactar. Hay gente que cree que hay persecución política y no se comiden porque este Grupo de Puebla sigue insistiendo. Yo digo, un sindicato de expresidentes corruptos. Ahí está, por ejemplo, Ernesto Samper Pizano, quien fue financiado por el narcotráfico. Hubo el caso 8000, en donde el tesorero Medina
aceptó, le quitaron la visa a Estados Unidos. Es decir, es un grupo plenamente identificado en América Latina que camina en estos andariveles. Absolutamente. Y hasta, o sea, yo estoy mencionando diferentes espacios autoritarios, ¿no? Como es el Foro de Sao Paulo, que es una organización de organizaciones de partidos políticos, como el Grupo de Puebla, que es un grupo de individuos, como la Internacional Progresista, que es como una especie de paraguas internacional, y como CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que figura como un vasodifusor pseudo-académico de alguna manera. Y todos ellos, cuando uno mira qué personas están en sus consejos, en sus eventos, son los mismos, son exactamente los mismos. Una persona clave que has mencionado es Ernesto Samper, que él junto a Marco Enrique Sonimami de Chile son los dos que están detrás del Grupo de Puebla, pero todo el entorno del coreísmo juega un rol brutal. Por ejemplo, el mismo Corea, Guillaume Long, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, todos esos son personas que son extremadamente conectados, especialmente Guillaume Long está trabajando mucho desde Estados Unidos, está en Washington, con los grupos más como de izquierda de la intelectualidad de allá, y como de alguna forma crean un relato. Lo que son muy eficientes en repetir el mismo relato. Por ejemplo, ese de lawfare, lo repiten en todas partes y siempre es el mismo mensaje. Por lo cual hay algunos académicos que lo toman como un hecho. Ellos publican libros sobre el supuesto lawfare. ¿Y por qué no se comiden? Porque para hacer un libro hay que contrastarlo. Para hacer cualquier investigación, ¿por qué no contrastan y averiguan en el Ecuador los procesos judiciales nada más? Y si hay sustento, si no ha habido pruebas documentales, pruebas testimoniales de la corrupción que protagonizaron durante 10 años. Bueno, porque eso es un plan político, y el plan político a último es llegar al poder, tomar el poder y no entregar el poder de nuevo. Por lo cual, el caso de Venezuela, perdió Maduro y no entrega el poder. En caso de todos los países gobernados por la Galaxia Rosa, de que estos grupos entregan el poder libremente, se van a su casa, después vuelven como demócratas, no pasa. Incluso en Ecuador el plan no era entregar el poder, el plan era que un señor Lenín Moreno cuida el poder para ellos, ¿no? Pero no funcionó, les fue mal, ¿no? Por lo cual hay ahí un intento, y eso es lo que estoy describiendo, y creo que Ecuador es un buen ejemplo para esto. Ellos lo que intentan es usar la democracia para llegar al poder, pero después tratan de socavar, de destruir la democracia para adentro, socavando la institucionalidad, arremetando contra los partidos, las instituciones, que ya son suficientemente delegitimados, pero ellos siguen delegitimando, y cuando están completamente delegitimados viene alguna especie de un golpe redentor. Muchas veces es una idea de refundación. Vemos en Honduras se llama el partido de Xiomara Castro, Libertad y Refundación. Vemos lo que pasó en Chile, donde querían refundar la república con una nueva constitución. Aquí, bueno, en Chile les falló. Aquí también hicieron una nueva constitución. En Bolivia y en Venezuela cambiaron el nombre del Estado, porque de alguna forma tienen esta idea de que antes de ellos solo era oscuridad y con ellos llega la luz. Yo muchas veces comparo eso con un símbolo religioso. Es un poco como una redención a través de la política, ¿no? O sea, y no solo a través de la política, sino de una persona que es el redentor. O sea, los cristianos creemos de que hay una redención del hombre a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que ellos creen es que a través de un líder político, llámese Rafael Correa, llámese Evo Morales, ¿no?, pasa la redención. O sea, la solución está en la persona. Todo lo malo fue antes, llega el gran líder, el gran héroe que está cambiando todo el rumbo político. Y frente a ese relato no caben partes negras, no caben sombras. Por lo cual hay que también taparlas, obviamente. ¿Por qué el Foro de Sao Paulo es el origen de la Galaxia Rosa? Lo que yo estoy sustentando en el libro es que esta estructura transnacional que yo llamo la Galaxia Rosa incluye a fuerzas autoritarias y a fuerzas democráticamente legitimadas.
¿no? Entonces, ¿por qué lo llamo el origen? O si uno quiere quedarse en la imagen de la estrella, el Big Bang de la galaxia rosa, es porque se une en el 1990 una persona que funciona como demócrata, Lula da Silva, con un dictador, Fidel Castro. Y lo que les une es la autopercepción que son de izquierdas, no de que son demócratas o dictadores, ¿no? Por lo cual, ahí está el origen. Y unen un sinfín de grupos y partidos a esta reunión original de Sao Paulo, de partidos políticos, de grupos guerrilleros, de movimientos sociales. Y diseñan de alguna forma una operación transnacional con la idea de llegar al poder en los distintos países. Y eso les ha funcionado muy bien. En 1990 había un solo partido en el poder de todos esos grupos, que era el Partido Comunista Cubano del dictador Fidel Castro. Hoy son 12 los partidos que participan de una u otra forma, que son del Foro de Sao Paulo, por supuesto, en gobiernos de la región. ¿En cuáles países, para ilustrar? Mira, o sea, tú puedes ir en todos los países. O sea, empezamos, ¿no? O sea, podemos, bueno, Colombia, tienes a Gustavo Petro y partes de su coalición son partes del Foro de Sao Paulo. En Brasil, el mismo Partido de Trabajadores es creador del Foro de Sao Paulo. Xiomara Castro es una presidenta de un partido, miembro del Foro de Sao Paulo. Morena, la presidenta ahora Claudia Sheinbaum, Morena, es miembro del Foro de Sao Paulo. Pasamos por otros países. En Chile, en la coalición gobernante, hay miembros del Foro de Sao Paulo. Y bueno, el Partido Socialista Chavista de Venezuela. Esos obviamente también. O sea, el Partido Socialista Unidos de Venezuela, y también el Partido de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, obviamente el Partido Comunista Cubano sigue, ¿no? Y hay varios que están en el Caribe. O sea, en todos los gobiernos donde gobierna la izquierda, de alguna forma está adentro del gobierno algún partido del Foro de Sao Paulo, por lo cual tienen una pie en todos estos gobiernos, ¿no? Y eso llama la atención, son muy fuertes y especialmente, y eso es lo que denuncio un poco aquí, muchos de los gobiernos que para adentro son más bien moderados, como Lula da Silva, que no es un radical de izquierda en su política doméstica, pero para afuera está apoyando a dictadores. Y como así toda esta estructura funciona como una plataforma de apoyo para las dictaduras. Y el nexo que yo hago también es que hay una cercanía muy fuerte con poderes autoritarios extranjeros, como son Rusia, como especialmente Rusia, pero también China y también la República Islámica del Irán. Sebastián, ¿y cuál es la incidencia de estos partidos? Decía que Luis Ignacio Lula da Silva, como Partido de los Trabajadores, internamente no llega a los niveles de una dictadura como la cubana, la nicaragüense. No es un dictador, punto. No es un dictador. ¿Y por qué en otros países sí hay esas tendencias? Porque de alguna forma cada gobierno tiene cada país tiene otra tradición democrática, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves lo que ha pasado en Colombia, de que claramente tenemos un gobierno que trató de achicar espacios de la sociedad, especialmente confrontación con el poder judicial, ¿no? Pero no ha podido derrotar. Pero no ha podido, porque no han tenido las mayorías, porque la resistencia ciudadana es muy fuerte. O sea, hubo intentos, las hubo, pero también ellos son pragmáticos, saben hasta dónde pueden ir o pueden no ir, ¿no? El tema de Chile, o sea, hasta el referéndum constitucional de la primera constitución, eso fue una constitución peligrosa, fuertemente identitaria. Pero el pueblo reaccionó. Y después, de alguna forma, el gobierno cambió de rumbo, que es bueno. O sea, hay que aplaudirlo cuando la izquierda del autoritarismo va hacia la democracia, pero lamentablemente otro caso es México, por ejemplo, donde tenemos ahora un oscurecer autoritario muy importante, porque después de la última elección se eliminaron muchos contrapoderes en el Parlamento y bueno, se están implementando una reforma judicial que básicamente está subyugando a la justicia, al poder central de... Sí, controlar la justicia, que es uno de los deseos de estos gobiernos, ¿no?
Es algo típico, porque con eso ellos dicen que pueden evitar el lawfare. Claro, porque una justicia que obedece al poder no va a perseguir a sus amigos. Es normal. Pero en Brasil, o sea, yo no veo ahí una tendencia o intento autoritario. Es un país tan grande, porque tan además diverso. le iría mal a Lula da Silva hacer lo que hace internamente también, ¿no? O sea, internamente. Pero por eso la pregunta es si uno es demócrata, y eso yo lo quiero preguntar a todas las personas socialdemócratas, izquierdas democráticas, mucha gente de izquierda de muy buena fe, excelentes personas con ideales y valores, si realmente se sienten cómodos de que algunos de sus dirigentes están en espacios como el Grupo de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, como el Foro de Sao Paulo, que dicen que hay que proteger a Venezuela de la injerencia de Estados Unidos y a Cuba también, que ven en la Revolución Cubana un ejemplo de la dignidad y en Fidel Castro un ejemplo a seguir, que están diciendo que el mayor enemigo de los pueblos de Latinoamérica son el neoliberalismo de Estados Unidos y el imperialismo, y no el hambre, la violencia, ¿no? Todos los reales desafíos. Bueno, el neoliberalismo conceptualmente ha sido cuestionado por ciertas acciones, pero ¿qué decir de lo que ellos hacen? La realidad de Venezuela, un salario equivalente a $10. Cuba, un salario equivalente a $20, no hay energía eléctrica, se comen la camisa. Miguel, mira, ¿por qué no se habla de eso? Ahí es otra vez el éxito discursivo de ellos. Ellos han sido muy buenos en generar narrativas, eso también yo lo escribo en el libro. Mira, te doy un ejemplo. La narrativa muy conocida es que el supuesto neoliberalismo, que ellos mismos no saben bien qué es, genera desigualdad. Es algo que casi no se discute, ¿no? Porque eso es neoliberal y eso genera desigualdad. Ya. Esa es una narrativa que repiten otra y otra y otra vez. Nosotros no hemos sido los que no compartimos esta narrativa. Es decir, que la economía de mercado, obviamente con reglas, por supuesto, no con ha generado prosperidad. No hay ningún sistema que ha levantado tanta gente de la pobreza como el sistema de libre mercado. Eso es un hecho factual. Y nosotros tenemos que también explicar por qué cuando abogamos por competencias sanas, ¿no? Por un mercado que da posibilidad de participación. Con regulaciones. Pero no se puede dejar que lo hacemos para levantar a los pobres de la pobreza. Porque si no, dejamos a ellos el discurso digamos, esencialista hacia la pobreza, y ellos ven a la centro derecha o a los sectores que abogamos más por una economía más libre como los defensores de los ricos, y eso no puede ser, ¿no? O sea, ellos han sido muy inteligentes en meterse en algunos de estos temas, también el tema indígena, el tema de mujeres, donde simplemente ellos han logrado una dominación en el espacio discursivo y han sido muy disciplinados, y lo que yo muestro aquí, que eso no es algo que viene de la nada, eso es una organización, eso son narrativas que a través de los canales de la Galaxia Rosa se están difundiendo y que se repiten en todas partes. Es como la misma litanía, es como un plan discursivo, y lo repiten, del lawfare, del neoliberalismo, del imperialismo, ¿no? Y uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿qué tienen que ver ellos con Rusia o con Irán? Simplemente es estar en contra de Estados Unidos, porque eso es el gran enemigo de ellos, ¿no? El capitalismo. El imperialismo. Pero solo de Estados Unidos, porque no se habla del imperialismo chino, no se habla del imperialismo cubano en Venezuela, por ejemplo, no se habla del imperialismo ruso. Aquí Rafael Correa tiene un programa en RT, que es un Actualidad RT, que no es un medio de comunicación, es un canal de desinformación del Kremlin que canta las melodías geopolíticas desde Moscú, que está diciendo que en Ucrania hay neonazis, de que la OTAN agrede a Rusia y no Rusia a la OTAN, muchas otras cosas. BCD le da igual él tiene su programa ahí, usa esa plataforma y hay una estrecha cooperación ahí. En la realidad latinoamericana, bueno, se han logrado, hay que reconocer, en esa lucha de estos grupos, ellos pregonan la igualdad. Y
claro que lo han logrado en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, han logrado la igualdad, pero en la miseria, como decía Sebastián, no en la prosperidad. Han logrado la igualdad en la miseria. Tal cual. O sea, cuando uno ve objetivamente a los resultados son fatales, por lo cual llama la atención es que hay un abordaje ideológico de la política y hay un abordaje pragmático de la política, ¿no? El ideológico es: yo ya sé antes quién es el enemigo y busco confirmación a esto. Y los hechos no me importan. Y lo pragmático es mirar los resultados, mirar, ¿no?, qué ha funcionado y, bueno, tomar, digamos, las medidas de gobierno que mejoran, funcionan en otras partes y que ojalá funcionen en el país. Ellos son profundamente ideológicos, se sienten moralmente superiores porque creen que la lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo básicamente les da un cheque en blanco para hacer lo que quieren y para, francamente, transformar a las democracias en espacios que ya no son realmente democracias liberales. Mira, hemos visto en los últimos 20 años en América Latina un declive democrático notable. Todas las encuestas, Latino Barómetro, no, los serios, todos muestran que la valorización de la democracia está en su peor punto en los últimos 20 años. Es un hecho. La revista británica The Economist clasifica hoy 8 países como regímenes híbridos entre democracia y dictadura, entre ellos el Ecuador. Entonces, hace 20 años eran 3, ahora son 8. Y está ahí México, está Ecuador, está Perú, ¿no? Países así. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 20 años? El gran protagonista de este tiempo ha sido la izquierda en los países latinoamericanos. Y no se ha hecho suficientemente el nexo. Y yo justamente digo que lo uno tiene que ver con el otro. Porque mayoritariamente esta red no ha sido de una izquierda democrática que trata de fortalecer la institucionalidad, sino ha sido de esta galaxia rosa que trata de socavar la institucionalidad. Una cosa que todavía no he dicho, no sé si lo debo decir. ¿Por qué galaxia rosa? Porque eso normalmente es la primera pregunta que todos los periodistas me hacen. Eso cuando hablamos a Montevideo, ¿por qué galaxia rosa? Exacto. Tú has empezado con Jorge Glass, que también fue un muy buen inicio, porque es un inicio que tiene que ver, ¿no?, con aquí. Tiene 2 partes esa pregunta. ¿Por qué galaxia y por qué rosa? Porque rosa está justamente apuntando hacia esta ambigüedad democrática, ¿no? Nos acordamos de la Marea Rosa, que fue una serie de gobiernos de izquierda que ganaron el poder a inicio de los años 2000. Y algunos eran democráticos, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, y otros eran autocráticos, Evo Morales, Rafael Correa, y poco antes del 2000, Hugo Chávez en Venezuela. Y todos estos se habla como Marea Rosa, por lo cual la palabra rosa tiene demócratas y autoritarios. Por eso esa ambigüedad. Y galaxia porque uno no sabe muy bien dónde empiezan esas organizaciones y dónde terminan. Es como algunas estrellas nacen y vuelven a nacer, se mueren, y como uno no sabe dónde termina, digamos, las organizaciones de la galaxia rosa, de sus medios de comunicaciones, de sus think tanks afines, y dónde empieza, digamos, la próxima galaxia. Este es un diálogo con Sebastián Grundenberg, jefe del programa de apoyo de a los partidos políticos y democracia de la Fundación Konrad Adenauer, a propósito de la publicación el libro La Galaxia Rosa. Bueno, citaba el caso de México pasando revista de América Latina. ¿Acaso el partido Morena, que quiere ahora controlar ya la justicia, lo que le faltaría, aunque tiene problemas con la Corte Constitucional, este partido quiere ser el PRI de 60 años en México, el partido Morena? ¿Cuál es el rol que juegan estos partidos? ¿Controlar todo? No sé si activamente quieren ser el PRI, pero hay muchos analistas que dicen que la idea del régimen o de Morena es algo muy parecido, ¿no? Hacia un nuevo régimen político en el cual ellos básicamente son hegemónicos. Nos acordamos de la famosa frase de la dictadura perfecta
refiriéndose al PRI, ¿no? Vamos a ver si llegamos a esto. Ojalá que no. Ojalá que no. Yo soy una persona que a pesar de que yo escribo libros así, trato de ser muy positivo. Trato de ser muy positivo y trato de siempre llamar a la ciudadanía a ejercer sus posibilidades de incidir en la agenda pública. Y en México hay gente fantástica que también están, digamos, mencionando las cosas. Yo también tengo un poco una esperanza muy tenue, que te lo comento ahí, entre nosotros y los oyentes, de que puede pasar con Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador algo parecido que con Lenín Moreno y Rafael Correa, ¿no? Porque una vez uno tiene una banda presidencial, a veces hay ejemplos de que esas personas desarrollan ideas propias, ¿no? Hasta ahora no hay muchos indicadores de esto, pero bueno. Claro, los primeros mensajes han sido sometida a AMLO. Sometida es la palabra, sí. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo el señor, que estaba acostumbrado a hablar todo el día por horas con el país, se va a quedar callado también. Claudia Sheinbaum también está haciendo lo mismo. Por lo cual, vamos a ver qué pasa. Yo creo que no pinta muy bien, pero creo que igual no hay que perder la esperanza. Yo creo que Ecuador igual ha logrado, de alguna forma, salir del coreato y mantenerse afuera. Con todos los problemas que incluye, pero los coreístas después ya no han ganado una mayoría, la gente ya no ha querido una vuelta, ¿no? Y en ese sentido también, dentro de todo, el Ecuador es un ejemplo también, ¿no? De no volver a caer en, exactamente, caer en eso. De derrotar. Y algunas veces hay casos donde ellos mismos se pelean mucho entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Bolivia. O sea, están en una... El presidente Arce y Evo está en guerra. Prácticamente, sí. Y por lo cual pasan siempre muchas cosas. Yo creo que el referéndum chileno, el primero, es un signo de esperanza también, de que una ciudadana organizada ha evitado ahí algo que creo que hubiese sido nefasto. Era una constitución como la venezolana, la bolivariana o la ecuatoriana. No sé si igual, pero por lo menos con algunas partes muy peligrosas. Claro, concentración del poder. Ahora, hablemos de los partidos políticos en América Latina, que es una de las tareas que hace la Fundación Konrad Adenauer. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Y partimos de una premisa: los partidos políticos son necesarios en una democracia, pero no este tipo de partidos políticos autoritarios. O sea, ¿cómo consolidar a las organizaciones? En el Ecuador hay una distorsión. Con este modelo de Montecristi de la Constitución del 2008, hay una proliferación, más de 230 movimientos y partidos provinciales y nacionales. Gracias, Miguel, por esa pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque... De un lado me dicen, Sebastián, tú tienes que encargarte de trabajar con los partidos políticos. Y del otro lado dicen, el actor menos bien evaluado son los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, levántales. Es imposible. No sé cómo que me piensas que... Pero mira, yo quiero ilustrar por qué necesitamos partidos políticos con la pregunta: ¿qué pasa si no tenemos partidos políticos? Hay cuatro cosas que pueden reemplazar a los partidos políticos. El primero es el líder autoritario, el caudillo, que eso obviamente lo tenemos muchas veces, y llega a la dictadura, llega a la supresión de derechos, llega a autoritarismo. Bueno, no se reemplazan los partidos por el líder. El segundo es la calle, los ONGs, la sociedad civil. Muchas veces hay organismos internacionales que no quieren trabajar con partidos políticos porque los ONGs son como más puros, que son menos politizados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando los ONGs toman el poder, no saben gobernar. Cabe un desastre, ¿no? Lo hemos visto de alguna forma en Chile, cuando el gobierno al inicio gobernó mucho con ONGs. Después, muy rápido, el gobierno de Gabriel Boric lo han reemplazado por políticos de los viejos partidos, como es el Partido Socialista. El tercero es
el llamado, lo que yo llamo el Tinder político, es decir, que tienes una especie de búsqueda de un match entre candidato y partidos, ¿no? Que es un poco el caso que pasa a veces aquí también, que pasa mucho en Perú, que pasa en Guatemala, donde los partidos son tan débiles que al final buscan a candidatos fuertes sin tener una agenda programática sólida, y entonces es casi que se pelean, no sé, por un locutor de radio famoso, por ejemplo, que sea candidato, una vedette, un periodista deportivo, algo así, alguien que está conocido de otro lado de la sociedad. Pero eso lleva a que personas llegan que tienen poca preparación, claro, y sobre todo que no tienen proyecto, no tienen equipo, no tienen, por lo cual esto... Solo la imagen para llegar a un cargo. Y el cuarto es el llamado gobierno de los mejores, el gobierno tecnócrata. Tampoco funciona porque los tecnócratas muchas veces son excelentes en su área, pero les falta una visión política común. Tú tienes que tener una idea por dónde quieres llevar al país, qué es tu idea de desarrollo del país, ¿no? Por lo cual al final estamos donde mismo. Sin partidos no hay democracia. Ahora, creo que lo que tú has dicho es muy verdad. Creo que los partidos tienen problemas serios y tenemos que ver cómo los partidos se pueden conectar con los desafíos de las sociedades que hay. Ahí también tengo un par de ideas, pero no quiero extenderme eterno. Sebastián, ¿y qué pasa con estas organizaciones que en América Latina casi se han puesto al descubierto, aliados con sectores que preocupa al Ecuador, la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico? Por eso aquí se habla de la narcopolítica. Yo creo que es muy peligroso, muy peligroso, porque también es un resultado de los estados débiles. Cuando el Estado ya no es dueño de su propio territorio, cuando ya no controla el territorio, cuando el monopolio de fuerza que tienen la policía, las fuerzas armadas, está desafiado, cae esto de que otros grupos en realidad están gobernando, ¿no? Yo creo que lo uno es parte del otro, ¿no? Los narcos tienen interés en estados y partidos débiles, porque les favorece poder hacer sus negocios. Es muy simple. ¿Financian a esos movimientos políticos? Mira, yo no quiero decir aquí cosas de la cual no necesariamente siempre tengo prueba, pero creo muchas indicaciones, por ejemplo, en el caso del chavismo en Venezuela, de que hay conexiones con los carteles. Hemos tenido muchos casos que saltaron a la prensa, por ejemplo, el tema del cartel de soles, que digamos, yo no soy experto en esos temas, pero que dejan bastante descubierto que sí hay nexos y que los nexos también están en otras partes. Lamentablemente, creo que no solo hay nexo en la izquierda, creo que hay personas que se arreglan con esos poderes fácticos del crimen autorizado y aceptan también dinero. Claro, sucios, ¿no? Lo criticable es provenga de donde provenga, izquierda, centro, derecha, ¿no? Ellos financian y apoyan quienes les son útiles. Y les gusta tener libertad de acción. Eso con puede autoridades propias, digamos. Puede ser con autoridades propias o puede simplemente con un desgobierno total. Porque cuando desgobierno ellos hacen lo que quieren, ¿no? Y lo mismo también de alguna forma sirve a poderes extranjeros. O sea, yo siempre digo, lo mejor para hacer, por ejemplo, negociaciones con China es tener un Estado sólido, con Estado de Derecho sólido, con reglas claras. Porque el problema no es que hay relaciones comerciales con China. El problema es que cuando para los chinos hay otras reglas que para los nacionales o para los canadienses o estadounidenses. O sea, cuando un país viene de afuera, quiere invertir en un país, tiene que cumplir con las reglas. Y esas reglas tienen que ser claras. Y mientras más claro es el marco regulatorio, menos daño pueden hacer estos, ¿no? Tanto narcotráfico como actores autoritarios desde afuera. Bueno, ¿cuánto juega la institucionalidad? Citaba el caso Sebastián Grundenberg, el caso de Perú. En Perú, 6 presidentes procesados por corrupción, 3 fueron a la cárcel, 1 se suicidó, pero
ahí el Banco Central, la institucionalidad camina. ¿Cómo entender esto? Mientras aquí se estornuda, como se diría, y sube el riesgo país. Yo he vivido 3 años en Perú, por lo cual es un caso que conozco de cerca. Yo te doy mi teoría. Yo creo que el poder real en Perú no es la política, es la empresa privada. Si tenemos suerte, es la empresa privada regular. Si tenemos mala suerte, es el narco, es la empresa ilegal. ¿Ya? Porque hay grupos, por ejemplo, de la tala ilegal, de la minería ilegal, ¿no? Que están haciendo hace mucho tiempo millones y millones, digamos, manteniendo a los trabajadores en increíbles condiciones de esclavitud, básicamente moderna, y bueno, que tienen gente que les protegen, y eso es terrible, ¿no? Y por eso a ellos les conviene esa debilidad, les conviene. Y el problema es, frente a toda esa situación, la debilidad, lo que es muy atractivo es el líder fuerte de nuevo, ¿no? Es el caso de Nayib Bukele, que viene y dice, pues, yo arraso con las maras, los derechos humanos no me importan, el Estado de Derecho no me importan, pero yo traigo la seguridad, es la única manera. Y bueno, se puede entender de que una persona dice, entre que asaltan a mi hijo y lo extorsionan a camino al colegio, prefiero a este. Leyes, pero esto no tiene que ser un llamado a los demócratas que desde la libertad, desde la democracia, desde la institucionalidad, podemos proponer soluciones efectivas que generan de que las personas tengan lo que necesitan, especialmente en términos de seguridad, porque sin la seguridad no se puede operar, no se puede fundar seguridad jurídica, seguridad física, seguridad, ¿no?, humana en el sentido más amplio. ¿Y cómo ve Sebastián Grundenberg al Ecuador y los partidos políticos? ¿Cómo le ve? Hoy estamos en un momento electoral ya. Bueno, yo no soy el máximo experto ahora en el momento político aquí, pero hay algunos índices también de que hay una debilidad de partidos políticos, que hay el correísmo, que es un espacio fuerte, no del todo democrático, y tenemos a varios otros actores que tratan de ser políticos, y sobre todo tenemos algo que yo siento que es una distensión del centro. Es algo que pasó también en Perú, que todos se sienten llamados a ser presidente de la República, y muchas veces pasa de que los radicales ganan porque los del centro se están peleando entre ellos, y al final pasa la segunda vuelta dos posturas radicales. Eso ha pasado en Perú varias veces, ¿no? Por ejemplo, con Keiko Fujimori y con Ollanta Humala. ¿Se acuerda? Claro. Que había como 4 o 5 candidatos que en el centro se quitaron los votos, que cuando ellos todos hubiesen votado a 1 o a 2, claro, hubiesen capaz pasado. Y por allí apareció Pedro Castillo, por ejemplo. Bueno, eso fue después, claro. Pero es exactamente esto. Entonces la segunda vuelta era Keiko Fujimori con Pedro Castillo, y salió de la nada. Pero eso tiene que ver también que el centro no logra unirse detrás de una candidatura, crear y hay mucho egoísmo en la política, ¿no? Todos se ven como presidentes. Claro. Aquí hay 17 movimientos nacionales y partidos, 17 candidatos. Y es un poco en Perú lo que yo he visto, todo puede pasar, pero por eso la gente quiere jugar al todo puede pasar, y tal vez son ellos. Pero es un poco adelantar tu propio interés de algún momento ser presidente al interés de tener, digamos, un presidente o un gobierno más de centro, más decente, ¿no? No solo de centro, sino decente también, que esas cosas tienen que ver, ¿no? Tanta corrupción. Pluralista. ¿Y cuál es el destino de los países en América Latina con estas tendencias que amenazan a la democracia? Yo siempre quiero creer positivo. Creo que tenemos también ejemplos de los cuales aprender. Tenemos Uruguay, que es una dictadura, una democracia muy sólida después de una dictadura. Tenemos a Chile, que logró
creo que dar una lección con el rechazo de la Constitución, que ahora también está operando de nuevo dentro de un marco democrático. Tenemos a la República Dominicana, que es un país que ya tiene un gobierno muy sólido y con un gobierno democrático, con todas las libertades que hay. Tenemos a Costa Rica, que es una democracia sólida por mucho tiempo. Todos tienen sus desafíos, pero hay esperanza. Yo creo que en el caso de Colombia vamos a tener una gran posibilidad de tener un cambio democrático. Claro, no va a ir a la decente, tranquilo. Con ese desgaste. Él no puede. Bueno, va a tener sus candidaturas, pero no ha logrado socavar esto. ¿Ya? Hay que ver lo que pasa con Argentina. Hay que ver. Creo que es muy temprano para tomar. Pero existen ejemplos de países que están, digamos, no en esta dinámica tan fatal. Y creo que tenemos que mostrar de que cuando uno gobierna tranquilo, cuando uno gobierna por la gente, eso es lo que más garantía está. Y francamente yo espero que el libro La Galaxia Rosa ayuda a discutir lo que pasa cuando uno está escuchando al canto de sirenas de estos populistas y dónde eso termina. Y no termina bien. Por eso quiero invitar a la gente, a los oyentes, de leerlo. Está disponible en internet, no está en las librerías, hay que decirlo. Ya. Simplemente googlean. ¿Y cómo acceder al internet para que puedan leer este libro muy ilustrativo? Simplemente googlean Galaxia Rosa Izquierda o Galaxia Rosa Libro. Hay dos tipos de literatura que salen. Una es astronómica, que no es mi libro, y uno es mi libro, que está en español y en inglés. Más que darles las páginas web, es más fácil googlear La Galaxia Rosa, Libro Izquierda, o La Galaxia Rosa, Grupo de Puebla, y les va a salir. Y pues siempre dispuesto a apoyar a esa discusión que creo que es fundamental para la democracia. Claro, les recomendamos leer La Galaxia Rosa, un libro muy ilustrativo para abrir los ojos en América Latina, lo que se vive y lo que no debiera irse a modelos como el cubano, el venezolano, el nicaragüense o el boliviano, en donde hay que preguntar, ¿por qué ha habido un gran éxodo de los venezolanos, más de 7 millones? ¿Por qué ecuatorianos, bolivianos no van a vivir en Venezuela si es un paraíso? ¿O en Cuba? ¿Por qué no van? ¿Por qué buscan otros destinos como el sueño americano? Esa es la realidad política que vive la región. Queremos agradecer la presencia, el diálogo con el politólogo Sebastián Grunberger. Grundberger, en alemán. En alemán. Jefe del programa de apoyo a los partidos políticos y democracia de la Fundación Konrad Adenauer, una reconocida fundación. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. A ti, Miguel. Mucho más lindo estar aquí en persona que claro, por Zoom, como hablamos la última vez. Bienvenido, como siempre, y nos deja una gran lección con el libro La Galaxia. Muchas gracias. Hoy lo presentamos aquí en Quito, después en Cuenca y en Guayaquil, así que voy a tener ¿Hoy lo muchas presentan discusiones. en dónde? Así es, en la UTLA. Más tarde. Muy bien, éxitos. Sí. Gracias. Este libro muy ilustrativo. Y invito a los oyentes a seguir la Fundación Konrad Adenauer en Ecuador. Un gran amigo aquí es el representante, que tienen muchas actividades, así que busquen Casa Ecuador y tratan de hacer ese trabajo de apoyo a la democracia también aquí desde el país, donde hemos vuelto como institución después que nos habíamos ido en el Coreato por las amenazas constantes hacia nuestra institución. Así que muy feliz de estar de vuelta como institución. Muy bien. Gracias al politólogo Sebastián Grunberger. Muchas gracias a ti. Muy amable. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con el empresario Mauricio Pinto y los racionamientos energéticos, cómo golpea al sector industrial ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.